Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Cada 4 de julio, Estados Unidos celebra su nacimiento como una nación libre que se fundó sobre principios revolucionarios como la libertad, la igualdad, el autogobierno y la justicia. Y es que la libertad no se hereda automáticamente. Le dejo aquí un interesante artículo sobre el 4 de julio y su porqué. Pero, ¿quién se encarga de proteger esos principios hoy, 249 años después? La respuesta es la Corte Suprema. Y aunque no goce de protagonismo en los desfiles ni en los fuegos artificiales, la Corte Suprema es, en muchos sentidos, la guardiana silenciosa del legado del 4 de julio. Desde su creación, ha interpretado la Constitución para garantizar que los ideales de los padres fundadores no se queden en meras palabras, sino que guíen las leyes y decisiones que nos protegen, amparan y defienden a todos. Y en esta nueva celebración de la independencia estadounidense, el más alto tribunal del país ha emitido fallos que, para algunos, podrían redefinir derechos, libertades y el equilibrio de poder en la nación, mientras que para otros nos conduce directamente de vuelta a las tradiciones. Pero, ¿están esas decisiones judiciales en realidad a la altura del espíritu del 4 de julio? ¿Quiere descubrirlo? Bien. Recuerde que estamos en Telegram y en Facebook. Y ahora sí, entremos en materia. Dice, en Dios confiamos, justo encima del atril del orador, ¿saben? Un congreso anterior lo puso ahí a principios de los años 60, en el apogeo de la Guerra Fría. Hay una pequeña guía para visitantes que la gente recibe cuando hacen visitas por la noche. Probablemente hayan visto a sus constituyentes, visitantes y amigos recibir la guía. Si la abres, creo que es en la página 21, explica por qué está ahí y dice que el Congreso votó para poner eso como un reproche a la visión del mundo soviética en el apogeo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el comunismo y el socialismo encuentran su raíz en el marxismo, y el marxismo comienza con la creencia de que no hay Dios. Eso es incorrecto, y este Congreso nos hizo sostener eso hace muchos años, y deberíamos hacerlo de nuevo. Somos diferentes. Somos distintos. Somos excepcionales porque reconocemos eso justo ahí. Nuestro lema no dice, en el gobierno confiamos. Dice, en Dios confiamos y es mejor que lo recordemos. Así explicaba el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el lema nacional de Estados Unidos ayer mismo, poco antes de que se aprobara la ley que cambiará, sin duda, el rumbo de Estados Unidos. Le dejo aquí un enlace al programa de ayer si no lo ha visto. Y es que cada 4 de julio Estados Unidos celebra mucho más que su independencia. Celebra una idea radical para el tiempo de su fundación, el 4 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia que redactó principalmente Thomas Jefferson. ¿Qué contiene? Pues que Dios concede a todos los seres humanos derechos inalienables, que el gobierno es por y para el pueblo, y que el sistema de justicia se encarga de defender las libertades. Y en la cima de este sistema de justicia está la Corte Suprema. En aquel entonces, las 13 colonias británicas de América declararon que se separaban definitivamente de la corona inglesa. Y mucho ha llovido desde aquel entonces, pero eso no cambia la premisa de que el gobierno existe gracias al consentimiento de los gobernados. Y la verdad, otras muchas cosas parecen ser que sí lo hicieron, sí cambiaron. Los tiempos han cambiado. Y lo vamos a ver con un resumen de las decisiones más importantes del último ciclo del Alto Tribunal. Los mandatos judiciales a nivel nacional. El 27 de junio, la Corte Suprema emitió una opinión histórica. Declaró que los jueces no pueden emitir órdenes a nivel nacional, a nivel federal. Es decir, que no pueden seguir emitiendo órdenes judiciales que bloquean políticas presidenciales en todo el territorio. Solo pueden ayudar a los que acuden a los tribunales como demandantes, en ese caso particular. Y es que ha habido una reciente proliferación de órdenes judiciales a nivel nacional bajo los presidentes Joe Biden y Donald Trump. Y esto ha provocado quejas y preguntas sobre el Poder Judicial y sus límites y si el Poder Judicial no estaba invadiendo el territorio del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Y por eso mismo se elevó la pregunta a la Corte Suprema.
y esta decidió 6-3 que los mandatos judiciales a nivel nacional sobrepasan el poder que el Congreso, el tercer poder en discordia legislativo, le otorga a los tribunales federales. Así que ahora hay muchas órdenes ejecutivas de Trump que se habían visto paralizadas por estas contraórdenes judiciales y que dejan de estarlo. We can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. But this lets us go there and finally win that case because hundreds of thousands of people are pouring into our country under birthright citizenship, and it wasn't meant for that reason. It was meant for the babies of slaves. So thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with these numerous policies and those that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, including birthright citizenship, ending sanctuary city funding, suspending refugee resettlement, freezing unnecessary funding, stopping federal taxpayers from paying for transgender surgeries, and numerous other priorities of the American people. We have so many of them. I have a whole list. I'm not going to bore you. And I'm going to say Es una decisión que abarca una enorme cantidad de temas, pero solo quiero volver a agradecer a la Corte Suprema por este fallo. Es gigante, y deberían estar muy orgullosos. Y nuestro país debería estar muy orgulloso de la Corte Suprema. Si quiere informarse de este caso y de sus gigantescas repercusiones en profundidad, le dejo aquí un enlace a uno de nuestros programas anteriores. Y bien, la juez Amy Coney Barrett firmó la opinión de la mayoría, así que ahora las agencias pueden desarrollar una guía para poner en marcha el decreto presidencial de Trump que anula la ciudadanía automática por derecho de nacimiento en dos supuestos, siempre y cuando el padre no es ciudadano ni naturalizado. Y uno sería si la madre tampoco lo es, y está de turista o con un visado temporal. Y dos, si es una inmigrante ilegal. Barrett también impuso una pausa de 30 días hasta que el gobierno federal pueda hacerla efectiva y llevarla a cabo, pero hay que aclarar que los jueces, bajo ciertas herramientas legales, pueden seguir dictando medidas amplias territorialmente hablando, incluso a nivel nacional. El punto, lo que lo distingue, es que el fallo se limita al individuo o al colectivo que ha demandado, es decir, de revisarse, se revisará cada caso uno por uno a partir de ahora. Tratamientos de género para menores. Durante años ha existido un debate cultural en torno al concepto de la atención de afirmación de género. Hablamos de cosas como intervenciones quirúrgicas y farmacéuticas a personas que intentan cambiar su género. En junio, la Corte Suprema publicó su muy esperada decisión en el caso Estados Unidos contra Scarmety. En este caso, la administración Biden trataba de derrocar la ley de Tennessee que prohíbe la llamada atención de afirmación de género para niños, para menores. Este litigio, en particular, se centró en los bloqueadores de la pubertad y las hormonas cruzadas, es decir, de hombre a mujer y de mujer a hombre, más que en intervenciones quirúrgicas como las mastectomías. La mayoría de 6-3 del Tribunal más alto de la Nación confirmó la ley de Tennessee, es decir, que se mantuviera la prohibición. La mayoría también rechazó el argumento de la administración Biden de que un tribunal de apelaciones no había examinado la ley lo suficientemente a fondo y que podría violar la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda. Pero contrariamente a lo que decían los demandantes, la Corte Suprema dictaminó que no hallaron discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, no se hacía necesaria más revisión de ningún tipo. El problema, según dijeron, apuntaba o radicaba en la temprana edad de los pacientes. Era una cuestión de edad. La decisión fue una victoria para los estados que buscan promulgar leyes como la de Tennessee. Y pareció ser un buen augurio para otras políticas conservadoras relacionadas con el género. Deportaciones.
Una de las decisiones más importantes de este año surgió de un caso sin argumentos orales ante la Corte Suprema. En abril, los jueces analizaron el primero de una serie de casos que ponían en tela de juicio los intentos de Trump de deportar rápidamente, inmediatamente, a presuntos miembros de pandillas venezolanas. El presidente convocó para esto la Ley de Enemigos Extranjeros y obtuvo una victoria inicial cuando la Corte Suprema eliminó 2 de los bloqueos que un juez federal de Washington había impuesto a las deportaciones. Anoche, la Corte Suprema otorgó una gran victoria legal a la administración Trump y nos permitió continuar expulsando a invasores terroristas extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, parte del fallo también establece que Trump debe brindarle una oportunidad a todos y cada uno de los deportados de defenderse, algo que el comandante en jefe estadounidense calificó como una misión imposible tanto en tiempo como en forma. Cuando hay que llevar un caso judicial por cada persona, en teoría se tendrían millones de casos judiciales. En realidad, están diciendo que me permiten hacer aquello por lo que me votaron. Ahora, como decimos, los inmigrantes ilegales pueden solicitar un recurso de habeas corpus. Este es un mecanismo judicial para denunciar que la detención no siguió el debido proceso porque ocurrió algo fuera de la ley y evitar así la deportación, o al menos inmediata. Y mientras varios casos se resolvían en tribunales inferiores, la Corte Suprema comenzó a emitir órdenes en abril y mayo y bloqueó ya algunas deportaciones. También dijo que Trump no había notificado a los deportados con la suficiente antelación y que tenían derecho a solicitar amparo. Y esta cuestión se ha convertido en otro punto de fricción entre los tribunales y el gobierno. Es posible que el asunto vuelva a la Corte Suprema, es posible que regrese, porque los tribunales inferiores sostienen que Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, el presidente la invocó declarando una emergencia por invasión extranjera. Mujer heterosexual gana caso de discriminación. La victoria de una mujer heterosexual en la Corte Suprema sentó un nuevo precedente. Las personas que no pertenecen a las minorías pueden demandar por discriminación laboral en igualdad de condiciones que las minorías. Después de 13 años en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio, Marlene Ames tuvo un desencuentro con una gerente que era lesbiana. Denunció que así perdió un ascenso y que se lo dieron a una persona que supuestamente no estaba cualificada. Entonces le quitaron el puesto de administradora de programas y le hicieron elegir entre un descenso de categoría incluso o la calle. Denunció ella que el departamento contrató, ignorando sus propias políticas, a un homosexual no cualificado para el puesto. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que, al no ser minoría, debía demostrar las circunstancias de fondo de dicha discriminación. Pero el Tribunal Supremo acabó descartando este requisito adicional y dictaminó que se habían violado sus derechos civiles al pedirle algo más de lo normal. El Congreso, según la juez Ketanji Brown Jackson, no otorga distinciones, dijo, para la discriminación, y da igual si se pertenece a un grupo minoritario o mayoritario. Exclusión de libros de cuentos LGBT. Los padres ahora, según la Corte Suprema, tienen el derecho de que sus hijos no lean cuentos escolares que promueven estilos de vida LGBT. El caso se remonta a 2022, cuando la Junta de Educación del Condado de Montgomery, en Maryland, ordenó nuevos libros de cuentos inclusivos LGBTQ para estudiantes de escuela primaria. Estos promueven entre los niños pequeños las transiciones de género, los desfiles del orgullo y el romance entre personas del mismo sexo. En un principio se les dijo a los padres que si querían sus hijos no tenían por qué leerlos, pero luego la Junta Escolar entró en escena y eliminó esa opción. Entonces los padres denunciaron que estos libros obligatorios violaban su fe religiosa y que la Junta estaba invadiendo su derecho constitucional a ejercer libremente su religión. Después de que el Tribunal de Apelaciones rechazara el intento de los padres, la Corte concedió por 6-3 una orden judicial preliminar para bloquear la política de la Junta de no conceder exclusiones voluntarias, y que la política en sí misma
atentaba contra sus creencias religiosas. Según el juez Samuel Alito, los libros aplaudían ciertas creencias, pero rechazaban otras de plano. Y volviendo a hoy, 4 de julio de 2025, el Día de la Independencia número 249, ya entrando en el año 250, una voz se alzó para recordarnos quiénes somos como nación. Un momento de reflexión en el umbral del inicio del año 250 de la libertad estadounidense. Desde su posición como el primer secretario de Estado hispano-estadounidense, habló no solo como funcionario, sino como ciudadano heredero de una revolución fundamentada en valores universales, principios que guían nuestras instituciones y definen nuestros desafíos. En este día, hace 249 años, los representantes de los Estados Unidos de América apelaron al Supremo Juez del Mundo y declararon la independencia estadounidense. Se comprometieron mutuamente con sus vidas, sus fortunas y su honor sagrado. Estos grandes y notables hombres estaban decididos a resistir lo que consideraban un despotismo absoluto y a reafirmar su derecho a gobernarse a sí mismos. Esa declaración y ese compromiso fueron el inicio del evento político más significativo en la historia del mundo, la Revolución Estadounidense. Una revolución que trajo consigo una prosperidad sin precedentes, avances científicos y poder militar. Y también puso en marcha algo aún más profundo. Proporcionó un modelo de libertad política basada en los derechos, que inspiró al mundo entero. Si crees en el Estado de Derecho, en que los gobernados den su consentimiento y en el progreso de la ciencia y el comercio, entonces eres un discípulo de la Revolución y la fundación de Estados Unidos. Ninguna de estas bendiciones existiría sin la deuda que tenemos con los hombres que hicieron nacer esta nación. Durante 12 generaciones, nuestra nación ha construido sobre ese fundamento, y en este Día Sagrado Nacional, es nuestro deber recordar que ninguna gran nación puede perdurar olvidando, anulando o socavando su historia y sus principios. Las naciones no sobreviven enseñando a las generaciones más jóvenes a despreciarse a sí mismas o a su país. Esa es la forma en que las naciones se precipitan a su autodestrucción. Y lo que viene después no es un estado de pureza moral. Lo que viene después es pobreza, conflicto y, al final, la conquista extranjera. A lo largo de la historia, estas han sido siempre las reglas, pero la libertad es la excepción. Somos un pueblo libre, industrial e innovador. Sin embargo, también somos un pueblo unido por nuestra historia compartida, nuestro territorio, lengua común, tradiciones unificadoras y una profunda fe religiosa. Estas nos han guiado durante 12 generaciones, haciendo posible nuestro milagroso ascenso. Debemos esforzarnos siempre, especialmente en estos días de conmemoración nacional, por reavivar en nosotros ese espíritu afirmativo, noble y sensato de nuestros fundadores. Que siempre viva en nosotros. Hoy es el primer día del año 250 de la independencia americana. Estamos al comienzo de una era y estamos preparados para recuperar la grandeza estadounidense. Estamos preparados para recuperar nuestra soberanía. Estamos preparados para redescubrir nuestro espíritu de libertad. Para que Estados Unidos siga siendo digno de la más plena de devoción, debemos mostrarnos dignos de las bendiciones de la libertad. Este es el núcleo de nuestra renovación nacional. Esa es nuestra devoción patriótica hoy. Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestra gran nación, los Estados Unidos de América, en este nuestro Día de la Independencia. Y hoy nos gustaría despedir el programa con el himno de Estados Unidos y desearles a todos nuestros espectadores un feliz 4 de julio y una feliz y próspera entrada en el año 250 de la independencia. To honor America with the performance of the national anthem, 8-time Grammy Award winner Chris Stapleton. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Oh, so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars
through the perilous fight. Oh, the ramparts we walked were so gallantly streaming, and the rockets regular amongst birds singing out, yeah, through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.